para que después sus compañeros que no pueden conectarse por a veces motivos, ¿cierto? Puedan después retomarla. Como les decía, chiquillos, nosotros vamos a estar trabajando las probabilidades, ¿cierto? La guía, Emanuel, la pueden mandar durante la semana, no hay ningún problema. Yo les puse el límite así como el día lunes. Ya, yo sé que quizás puedan tener por ahí otras guías que estar realizando, ¿cierto? Yo les puse el límite el día lunes, idealmente, ¿por qué? Porque yo les voy a revisar y voy a ver, ya está toda buena, le mando la nota al tiro. Pero si tiene un error, yo le voy a decir, estimado, tiene un error en esta parte, por lo tanto, rehágala y me la envía. Y ya, si no me la envía después de un tiempo o se le olvida, entonces tengo que evaluar con lo que me mandó en un principio. Pero esa es la idea de mandarla como dentro del límite de una semana. ¿Ya, chicos, chicas? Eso también nos ayuda en el tema de la nota. Onda, si arreglamos nuestros errores, vamos a tener mejor nota. ¿Ya? Así que idealmente el próximo lunes hasta las 8 yo les puse como un tope. Así que te dele nomás cuando quiera. Ya. Uy, se me chico esto. Ahí sí. Y entonces, chicos, chicas, ¿cuándo nosotros trabajamos con probabilidades? Bueno, las probabilidades básicamente son una forma azarosa de calcular cierta incertidumbre, ¿cierto? Darle, por así decirlo, un valor a algo azaroso. Eso es una probabilidad, ¿ya? En donde, bueno, a través de la regla de Laplace, ¿cierto? Nosotros hacíamos como una fracción entre los casos que me favorecen sobre los casos totales, y si quieres los multiplicas por 100 y vas a tener un porcentaje asociado, ¿ya? Como, por ejemplo, cuando nosotros lanzamos un dado, sabemos que el dado común de 6 caras cuenta con 6 caras, e idealmente que sea un dado no cargado, ¿cierto? En ese sentido, por ejemplo, si yo le pregunto cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado me salga un 3, entonces no solo debo considerar mi espacio muestral, es decir, todos los casos totales, o los casos totales que tiene el dado, que son 6, sino que además ahora tengo que tomar los casos que me favorecen. Y como yo estoy preguntando, ¿cierto? La probabilidad de que me salga un 6, pues, perdón, un 3, es un caso de 6 los que me favorecen, por lo tanto nosotros tenemos un sexto, o bien un 16,6% en porcentaje, ¿cierto? Entonces nosotros establecemos una fracción cuando decimos 1 de 6 a través de la regla de Laplace. ¿Ya? Entonces tenemos que tener ciertos conceptos como, por ejemplo, espacio muestral, ¿cierto? ¿A qué llamamos evento? ¿Cuál es la regla de Laplace o la fracción asociada, ¿cierto? Para dar respuesta a lo que yo quiero preguntar. Pero también vamos a tener más combinaciones, como por ejemplo, si yo lanzo 2 veces un dado, ¿cuál es la probabilidad de que en el primero me salga un 6 y en el segundo me salga un 4? ¿Cierto? En ese sentido, tú esperas que en el primero te salga un 6, es un 1 de 6, pero después esperas que te salga un 4, sería 1 de 6, entonces no puedes sumar y decir, ah, ya son 2 de 6. En ese caso vendría a ser 1 sobre 36 y vamos a ver el por qué. ¿Ya? Entonces, dicho esto, voy a proyectar la pizarra que aquí nos da el, el Zoom, ¿cierto? Entonces, insisto, lo que vamos a hacer el día de hoy es recordar probabilidades. ¿Ya? Entonces, nuestra sesión de hoy día va a ser recordar, o recordando probabilidades, básicamente. ¿Ya? Probabilidades. Entonces, nosotros podemos dar un ejemplo, ¿ya? Digamos, por así decirlo, al lanzar un dado, y digamos un dado común porque existen dados que no necesariamente son de 6 caras, un dado común y honesto. Y cuando nosotros decimos un dado honesto, no es que nos diga la verdad, sino que básicamente es un dado que no esté cargado, porque existen también dados que estén cargados, ¿cierto? Donde te estén dando siempre un número 3, por ejemplo. Al lanzar un dado común y honesto, nosotros aquí nos hacemos la pregunta, ¿cuál es la probabilidad, ¿cierto?, de obtener, perdón, aquí justo me topo con las imágenes de ustedes, ¿cuál es la probabilidad de que cuál es la probabilidad de obtener un número par? Ya, partamos con eso. Entonces, para calcular la probabilidad, ¿cierto?, de cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado común y honesto nosotros tengamos un número par, nosotros necesitamos manejar ciertos conceptos. El primero es el espacio muestral, ¿ya?
Y el espacio muestral, que se suele anotar con esta letra, que si mal no estoy es como omega, ¿ya? Nos dice, o hacemos el conteo, ¿cierto?, de todas las posibilidades que nosotros tenemos que nos salgan a lanzar un dado. Es decir, todos los resultados que tú tienes en el dado. En ese sentido, el espacio muestral, ¿cierto?, de nuestro ejercicio vendría a ser que a ti te puede salir un 1, te puede salir un 2, un 3, un 4, un 5 y un 6. Eso, chiquillos, chiquillas, es mi espacio muestral. Son todos los posibles resultados a obtener. ¿Ya? Ahora bien, teniendo el espacio muestral, porque nosotros al hacer la cardinalidad o el conteo sabemos que tenemos 6 casos, ¿ya? Que son 6 casos totales. Y ahora lo que nosotros necesitamos es el evento. El evento nosotros lo vamos a conocer, ¿cierto?, como la acción de nuestro ejercicio, en este caso, la acción de lanzar un dado y obtener un número par. Entonces, ese va a ser nuestro evento, chiquillos, es obtener un número par. Cuando nosotros lanzamos un dado, evidentemente, ¿ya? Y aquí es donde nosotros vemos nuestros casos favorables. Es decir, vemos los casos que a nosotros evidentemente nos favorecen, valga la redundancia. ¿Y cuáles son los números pares de nuestro espacio muestral? En ese sentido, nosotros vamos a tomar al 2, al 4 y al 6, ¿cierto? Por lo tanto, los casos favorables para nosotros vendrían a ser el 2, 4 y 6. Es decir, tenemos 3 casos favorables si es que hacemos el conteo, ¿sí? Y finalmente, para obtener la probabilidad, nosotros establecemos la regla de Laplace, ¿ya? Regla de Laplace. Donde la regla de Laplace, chiquillos, chiquillas, es básicamente la probabilidad de tu evento. Es decir, hacemos una fracción donde arriba tenemos los casos favorables, o la cantidad de casos favorables, sobre la cantidad de tus casos totales. Es decir, y según nuestro ejemplo, ¿cierto? Nosotros aquí tenemos 6 casos totales y tenemos también lo que son 3 casos favorables. Por lo tanto, si hacemos, ¿cierto?, la fracción correspondiente, vamos a tener que nos sirven 3 de un total de 6, y claro, si tú quieres seguir reduciendo esta fracción, podemos dividir entre 3, llegaríamos a un medio. Es decir, y si interpretamos, la mitad de los resultados de un dado a nosotros nos favorecen. O si tú quieres llevarlo, ¿cierto?, a lo que es porcentaje, multiplicarías por 100 y tendrías 100% dividido en 2, es decir, el 50% de los casos totales de al lanzar un dado a mí me están sirviendo, ¿ya? Esa es la manera, chiquillos, y recordando un poquitito de cómo nosotros calculamos las probabilidades. Nosotros vamos a tener un ejercicio, ¿ya?, o un contexto en donde lo que tenemos que calcular, primero que nada, vendría a ser el espacio muestral. Es decir, todos los casos que a ti te pueden salir, te sirvan o no. En el caso de un dado común y honesto, es decir, un dado de 6 caras, que además no está cargado, ¿cierto? Nosotros tenemos 6 posibilidades, es decir, que me salga un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. Es decir, el conteo de todo este grupo son 6 casos totales. Y por otro lado, también tenemos que definir el evento, porque el evento me ayudaría a determinar lo que me sirve. En este caso, el evento lo sacamos del contexto. Nos dice obtener un número par. Ese es mi evento. Por lo tanto, si yo quiero obtener un número par de al haber lanzado un dado, los que me sirven vienen a ser el 2, el 4 y el 6. Si hacemos el conteo, al fin y al cabo tenemos 3 casos que a nosotros nos favorecen. Y establecida la regla de Laplace, es decir, establecemos una fracción entre los casos favorables sobre los casos totales, nosotros tendríamos entonces 3 de 6, o bien dicho, un medio, que si también se lo quieres dejar en porcentaje, vendría a ser un 50%. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú lanzas un dado, tienes un 50%, sí o sí, un 50%, ¿cierto?, probabilístico, de que a ti te pueda salir un número par. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, tú sacas un número, va a ser par, después impar, después par, después impar. No necesariamente. ¿Ya? Ahí después llevar a cabo la acción es simplemente azaroso. Pero lo que tú puedes determinar con esto es que probabilísticamente, si tú lanzas un dado, tienes que un 50% te puede salir, como un 50% de que puedas fallar. Uno de dos. ¿Ya?
Eso es, chiquillos, chiquillas. Respecto a eso y refrescando un poquito la memoria, ¿cierto? Porque estos son conceptos que se ven como primero, segundo, medio. ¿Qué me dicen? Vamos bien, vamos recordando, ¿cierto? Este tipo de eventos, que en este caso era un ejercicio teóricamente fácil, ¿cierto? Pero se entiende cuando vamos a hablar de espacio muestral, es decir, todos los casos que a ti pueden ocurrirte, son todos los resultados que te van a salir, te sirvan o no. En ese caso, después el evento, son los casos que a ti te sirven, de lo que te estás preguntando. Y finalmente, a través de la regla de Laplace, ¿cierto? Tú puedes tener fraccionariamente una reducción parte todo, es decir, 1 de 2 o 3 de 6. O también puedes tener el porcentaje asociado simplemente multiplicando por 100 a dicha fracción. Tuve 2 deditos hacia arriba, ¿qué me dicen los demás? ¿Sí? Insisto, cualquier duda o consulta, por favor, la van haciendo. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. ¿Ya? ¿Les parece? Vamos a ir ejercitando aquí, vamos a ir recordando cosas de probabilidades. ¿Ya? Ejercicio número 2. Por ejemplo, al lanzar un dado, nuevamente vamos a jugar con un dado. ¿Ya? Al lanzar un dado, ¿ya? Que nuevamente va a ser un dado común y honesto, e insisto, cuando hablo de un dado común y honesto, es un dado de 6 caras que no está cargado. Porque, insisto, hay dados que tienen 4 caras, 20 caras, 12, 8, ¿ya? Entonces, juguemos simplemente con el dado común de 6 caras. Y honesto que no es cargado, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número menor que 3? ¿Ya? En ese sentido, nuevamente, nosotros vamos a tener, ¿cierto?, nuestro espacio muestral, es decir, lo podemos anotar de esta forma, con esa sigla, en donde el espacio muestral de nuestro dado común vendrían a ser 6 resultados, el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nuestro evento, llamémosle evento A, si tú quieres, pueden ser con letra. El evento A me dice números menores que 3. Entonces, lo que tú vas a hacer ahora es establecer los números que a ti te están sirviendo. ¿Cuáles del espacio muestral vendrían a ser menores que 3? En este caso me sirve el 1, me sirve el 2. ¿Me sirve el 3 aquí, chiquillos, chiquillas? Yo puedo contabilizar el 3. ¿El 3 es un número menor que 3? ¿No, cierto? Muy bien, Cata. En ese sentido, el 3 no es menor que 3. Si tú quieres incluir al 3, aquí textualmente debería ser un número menor o igual que 3. Ya, pero en este caso te habla de un menor estricto. En ese sentido, solamente a ti te está sirviendo el 1 y el 2, por lo tanto tienes 2 casos favorables. ¿Ya? Por lo tanto, y a través de la regla de Laplace, ¿cierto? Nosotros vamos a obtener la fracción que nos permite determinar la probabilidad, es decir, tú vas a anotar aquí arriba los casos favorables, que en este caso son 2, los que a ti te sirven, sobre los casos totales, es decir, de un total de 6, que si tú quieres los puedes simplificar, ¿cierto? Y te daría 1/3, y esa vendría a ser la respuesta si tú quieres dejarla en fracción. Ahora, si tú lo quieres llevar a porcentaje, ¿cierto? 1/3, lo multiplicas por 100, eso te daría 100 sobre 3, y eso aproximadamente es un 33,3 periódico por ciento. Entonces puedes tener lo que es la fracción o puedes tener lo que es el porcentaje, pero a través de la regla de Laplace, ¿cierto? Que estableces que va a ser 2, es decir, tus casos que te favorecen, sobre 6, que acá son 6 casos totales. Y por eso nosotros dividimos en 6 abajo. ¿Dudas? Mayores consultas? Creo que no habrían, ¿cierto? No sé qué me dicen ustedes. Todo bien, todo correcto, ¿verdad? Ya. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es empezar a combinar. Por ejemplo, nosotros podemos establecer lo siguiente. Número 3, ejercicio número 3 si tú quieres. ¿Cuál es, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar, ¿cierto? De que al lanzar, perdón que tenga que escribirlo, no tenía escrito antes,
un dado común y honesto, se obtenga un número menor que 3 o un número primo. ¿Ya? Fíjate que ahora nosotros estamos combinando dos eventos, no solo que encontremos los números que sean menor que 3, sino que además ahora tenemos que buscar aquellos que son números primos. Entonces, nuevamente, nosotros vamos a tener, ¿cierto?, lo que es nuestro espacio muestral, es decir, todos los resultados que me pueden salir en el dado, es decir, un 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, tenemos 6 casos totales. Vamos a definir el evento A también como los números que sean menor que 3. ¿Ya? Aquí va a estar el evento A. Entonces a mí me están sirviendo netamente el 1 y el 2, es decir, yo tengo dos casos favorables. Pero también vamos ahora a definir un evento B, porque no es lo único que me están preguntando, sino que también me preguntan por un número primo. Entonces, mi evento B, yo voy a determinar de los casos totales cuál de ellos son números primos. ¿Alguien se acuerda cuáles son los números primos, chiquillos, chiquillas? ¿Qué me dirían de ellos? A ver, active el micrófono y dígame, profe, estos son los números primos. O profe, lisa y llanamente, no me acuerdo los números primos. Por ejemplo, a ver, Jeremy, Milovana, Paulette. Por aquí tengo un mensaje de interno, se me están salvando. Creo que eran 2, 3 y 5. Oye, Emanuel, muy bien. Muy bien. Se salvaron, chiquillos. ¿Ya? Emanuel aquí les ayudó un poquito. Los números primos, chiquillos, chiquillas, son aquellos números que solamente los divide el 1 y sí mismo. Es decir, solamente los dividen dos números. ¿Ya? Por ejemplo, claro, el 7, pero ¿qué pasa? Que tú solamente tienes que observar los que están hasta acá nomás. ¿Ya? No podemos pasarnos de 7. Pero también Jeremy estaría bien. Entonces, mira, si yo hago un listado de el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bla, 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 ¿cierto? Yo empiezo a recordar y a observar cuántos números dividen, por ejemplo, al 1. Pero al 1 solamente lo divide el 1, es decir, tiene un divisor. El 1 no es primo. El 2, ¿cuántos números me dividen de forma entera a mi número 2? Me lo divide el 1, sí, porque 2 dividido en 1 me da 2. Y también me lo divide el mismo número, el 2, porque 2 dividido en 2 me da 1. Entonces, como yo tengo dos números que me dividen al número 2, entonces el 2 es un número primo. Lo mismo pasa con el 3 porque al 3 lo divide el 1 y el 3. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el 4? Al 4, claro, lo divide el 1, lo divide el 4, pero además lo divide el número 2, ¿cierto? Entonces, el 4 tiene 3 divisores, por lo tanto, ya no es número primo. El 5 sí es primo, el 6 no, porque aparte del 1 y del mismo 6, lo divide el 2 y el 3. Entonces ya no es primo, tiene 4 divisores. El 7, ¿cierto? Como bien había dicho Jeremy delante. El 8 no, el 9 tampoco, porque aquí me lo divide el 3. El 10 tampoco, el 11 sí, y así seguimos subiendo y buscando la lista de los números primos. ¿Ya? Entonces, como dato curioso, por ahí si no lo sabían, el 2 es el único número primo par. Por lo tanto, si a ti te preguntan por un número par, ya sabes que no es primo a menos que sea el 2. Entonces, nosotros vamos a tener aquí al 2, vamos a tener al 3 y vamos a tener al 5. ¿Ya? Por lo tanto, los números primos que están dentro, ¿cierto?, de mi espacio muestral, vienen a ser el 2, el 3 y el 5. Es decir, tengo 3 casos favorables. ¿Ya? Favorables. Entonces, chiquillos, chiquillas, generalmente cuando ustedes les pregunten por un evento o le pregunten con otro evento, ese o también puede aparecer con una letra U, siempre va a hacer referencia a una suma de los eventos. ¿Ya? Es decir, yo puedo sumar la probabilidad del A, puedo sumar la probabilidad del B y tendría mi probabilidad total. Pero, ¿qué pasa aquí? Lamentablemente yo antes de hacer la suma, tengo que fijarme si tengo elementos repetidos acá y elementos repetidos acá. Entonces, lo que haremos aquí, vamos a hacer otro
conjunto, ¿ya? Que se va a llamar A intersecta con B, es decir, si A y B tienen elementos en común. ¿Qué me pueden decir, chiquillos, en este caso? ¿El A y el B tienen elementos en común? ¿Qué número está tanto en el conjunto A como en el conjunto B? El 2, ¿cierto, Catalina? Por lo tanto, entre el A y el B yo tengo repetido el 2, es decir, tengo un caso aquí que está repetido. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a calcular la probabilidad total? Primero que nada vamos a calcular la probabilidad del evento A, es decir, me sirven 2 de un total de 6. Vamos a calcular la probabilidad de B, es decir, acá yo tengo 3 casos que me favorecen de un total de 6, pero también vamos a calcular la probabilidad de los elementos repetidos, es decir, un caso de 6. ¿Por qué? Porque claro, esa O o esa U siempre te invita a sumar las probabilidades, es decir, tú llegarías y sumarías esos valores. Pero ¿qué pasa? Que al número 2 lo estás contando en la probabilidad de A y también lo cuentas en la probabilidad de B. Entonces, por eso nosotros calculamos esto porque tú vas a restar la probabilidad de los elementos repetidos. Entonces, no solo vas a llegar y sumar el 2 sextos más 3 sextos porque así te lo está diciendo la letra O, es una suma de probabilidades, sino que ahora tú vas a restar los elementos que están repetidos y que lo obtuviste con la probabilidad anterior. ¿Por qué? Para que no lo vuelvas a contar 2 veces. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el número 2 lo estoy contando en esta probabilidad y lo estoy contando también acá. Pero al hacer esta resta, yo estoy descontando uno de ellos, entonces digamos que como que se están eliminando y solamente lo estás contando en uno de ellos. Y al hacer entonces la suma de dichas fracciones, que de hecho tienen el mismo denominador, sumamos 2 más 3 son 5, menos 1 son 4, es decir, la probabilidad de que tú al lanzar un dado tengas un número menor que 3 o un número primo es 4 de 6 y si tú lo prefieres vendría a ser 2 de 3, que es equivalente a decir, ¿cierto? Un 66,6% aproximadamente. ¿Sí? ¿Qué me dicen respecto a ello, chiquillos, chiquillas? Entonces, cuando nosotros tengamos un ejercicio en donde nos digan cuál es la probabilidad, ¿cierto?, de que obtengas esto o esto otro, tú vas a tener ahí dos eventos. El evento A, al que le llamamos, ¿cierto?, al primero, es decir, los que son menores que 3, y el evento B, aquellos que son números primos. Entonces, a cada uno de ellos observamos sus elementos y decimos los casos favorables y los casos de cada uno. El punto es que también tenemos que aquí observar si tenemos elementos repetidos en A y en B. En este caso, sí, el 2 estaba repetido en ambos. Por lo tanto, tenemos que hacer un descuento con esto. Si, por ejemplo, tú tienes elementos que no se repiten, entonces no vas a tener ninguna resta acá y simplemente vas a hacer una suma. Pero si tienes elementos que se repiten, entonces tendrías que hacer una resta para que solamente lo estés contando una y no 2 o 3 veces. ¿Ya? Y claro, si quieres estar más seguro, te invito a observar acá, por ejemplo, cuáles de los números que están acá en tu espacio muestral son números menores que 3 y número primo. Por ejemplo, acá yo tengo el 1, ¿cierto? Me sirve porque es un número menor que 3. Y también tengo el número 2. Pero además tengo que contar, por ejemplo, al 3 y al 5 porque son números primos. Entonces, si yo lo conteo, tengo acá 1, 2, 3, 4, de un total de 6. Tenemos la comprobación de que nos da 4 de 6, o lo mismo que 2 tercios. ¿Qué me dicen de aquí los chiquillos, chiquillas? ¡Un perrito! ¿Qué me dicen, chiquillos, chiquillas? Se comprende, se entiende, por ejemplo, cuando ahora tengamos una mezcla de eventos y que esa mezcla de eventos necesariamente se va a separar con una O o con una U. ¿Ya? Por ejemplo, obtener un número par o un número mayor que 3. Esa O siempre te va a invitar a sumar. O puede ser en su defecto una letra U, ¿cierto? Porque O o U vendrían a ser prácticamente lo mismo al separar. Entonces, cuando tú tengas una O o una U, va a ser una suma de probabilidades, pero el punto es que no solo determinas las probabilidades de cada uno de los eventos, sino que además tienes que ver si hay elementos que se repiten en ambos eventos. Si hay elementos que se repitan, le restas esa probabilidad. Si no hay elementos que se repitan, no tienes para qué restar. Y listo. ¿Qué me dicen, chiquillos, chiquillas? ¿Todo bien, todo correcto? ¿Hay alguna duda, consulta? ¿Qué me dice el perrito Jeremy? ¿También vamos bien ahí? No, creo que perdí ahí al perrito o perrita Jeremy. Creo que no me entendió. Pero los demás, chiquillos, a ver. Tengo a Manuel, ¿cierto? Con dedito hacia arriba. ¿Qué me hizo los demás?
¿Qué me dice Antonio, Juan Carlos, Benjamín? Jeremy también. Ya, Jeremy, súper. Súper, gracias, Paulette. ¿Qué me dice Vicente? Catalina, Kiarla, Álvaro, Catalina, Benjamín, Cristian. ¿Vamos bien también con ustedes, chiquillos? Entonces, eso es lo que vamos a ejercitar ahora respecto a cómo calcular con las probabilidades, ¿cierto? Cuando te pregunten ahora dos, pero si tienes elementos no que se repitan. ¿Ya? Entonces, borro acá y vemos otro ejercicio. ¿Ya? Evidentemente. ¿Ya? Un ejercicio número 4. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado honesto y común, ¿cierto? Hoy tengo un mensaje acá. Espérenme un poquito para saber si es pregunta, consulta. Está aprendiendo. Mira tú, vas a ser un experto después, va a ir a jugar al casino tu perrito. O perrita, no sé lo que es. Disculpa. Va a tener jugando en el casino y jugando con las probabilidades. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado común y honesto, es decir, un dado de 6 caras, nosotros podamos obtener, por ejemplo, un número menor que 5 o un número cuadrado? ¿Ya? Entonces, nuevamente, hacemos el espacio muestral ya que estamos trabajando con un dado común de 6 caras. Es decir, todos los datos, o sea, todos los resultados que a mí me puedan salir. Me puede salir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Es decir, tengo nuevamente 6 casos totales cuando yo lanzo un dado. ¿Ya? Y ahora vamos a definir eventos. Por ejemplo, aquí vamos a ponerle colores nomás. Vamos a definir el evento A todos los números que sean menor que 5. Entonces, mi grupo o mi conjunto de la van a ser todos los números que aquí arriba de mi espacio muestral sean menores que 5. Es decir, el 1 es menor que 5, el 2, el 3 y el 4. Todos ellos, ¿cierto?, son menores que 5. Entonces, aquí yo tengo 4 casos favorables. Y vamos a definir, por ejemplo, con morado, al número cuadrado. Es decir, aquellos números que son resultados de una potencia de 2. Ya, por ejemplo, ¿el 1 es resultado de una potencia de 2? Sí, ¿cierto? Porque 1 al cuadrado te estaría dando 1. El 2 no, el 3 tampoco, pero el 4 sí, porque el 4 es un resultado de una potencia de 2. Es decir, 2 al cuadrado me está dando 4. Entonces, no solo el 1 es parte de mi conjunto, sino que también el 4. Y ya el 5 y el 6 tampoco. Ahí después vendría el 9, ¿cierto? O después el 16, el 25, qué sé yo. Por tanto, en mi conjunto B, es decir, los números cuadrados o números cuadráticos, yo tengo aquí dos casos favorables. Y por último, lo que usted tiene que hacer ahora sí o sí es ver si es que hay elementos que están en A y en B. ¿Ya? ¿Yo tengo elementos que se repiten en A y en B? Sí. Tú puedes observar, por ejemplo, que el 1 está en ambos, por lo tanto anotamos el 1, y el 4 también está en ambos. También vamos a anotar el 4. Entonces, yo aquí tengo dos casos también favorables, pero que se están contando en resumidas cuentas en los dos conjuntos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular la probabilidad de cada uno de mis conjuntos, es decir, la probabilidad de mi conjunto A. Casos favorables son 4 sobre casos totales que son 6. Tengo 4 sextos. Vamos con la probabilidad de mi conjunto B. Casos favorables son 2 sobre casos totales de lanzar un dado son 6. Pero también vamos a calcular, ¿cierto?, la probabilidad de los valores que yo tengo repetidos en ambos. Y también entonces aquí tengo dos casos favorables sobre un total de 6. E insisto, chiquillos, ¿por qué nosotros también tenemos que buscar los elementos que aquí se repiten? Porque fíjate que en ambos conjuntos yo estoy contando 2 veces al 1 y al 4. Entonces no puedo contarlo 2 veces, porque si tú haces la suma aquí de estos dos valores de inmediato, te da 6 sextos, es decir, te da un entero o tienes al tiro el 100%. Pero eso es mentira porque mira, si te pones a buscar, en ambos conjuntos a mí me falta el 5 y el 6. Por lo tanto, si yo lanzo el dado y me sale el 5 o el 6, me están engañando porque aquí me acaba de decir de que tiene un 100% de aceptarle, ¿cierto? Entonces, por eso es mentiroso y por eso tenemos que restar. ¿Por qué? Porque en este 100%, lamentablemente, contamos 2 veces al 1 y al 4. Entonces,
no solo vamos a establecer la suma, ¿cierto?, de estos valores. ¿Y por qué la suma? Porque nosotros acá tenemos un O. Ese conector O me indica que yo voy a sumar las probabilidades de A y voy a sumar la probabilidad de B. Pero no solo las voy a sumar, chiquillos, sino que también tendría que restar a aquellos elementos que están presentes en uno y en otro. Entonces, en este caso, ¿cierto?, tendríamos lo siguiente, que la probabilidad de A es 4/6, más la probabilidad de B, que es 2/6, menos la probabilidad de los elementos en común, que en este caso también son 2/6. Entonces, al hacer la operación, ¿cierto?, tengo 4/6, donde sumo 2/6 y resto 2/6, onda, es prácticamente que entre esos dos se están haciendo 0, ¿cierto? Y lo que me está quedando entonces sería 4/6 más 0. Es decir, mantengo mis 4/6, que es lo mismo que 2/3. Y claro, mi probabilidad ahora de que yo lance un número y me salga un número menor que 5 o un número cuadrado es 2 de 3 o 4 de 6, que también es equivalente, ¿cierto?, a lo que es un 66,6% periódico. Pero como yo también podría verlo inmediatamente acá arriba con mi espacio muestral. Vamos a ver cuáles números son menores que 5 y además, ¿cierto?, los que son cuadrados. Por ejemplo, partamos con los cuadrados. Yo tengo que el 1 y el 4 son números cuadrados. Ya, pero además, ¿qué viene? Que también tengo que contar los números que son menores que 5, es decir, voy a incluir al 2 y voy a incluir al 3. Tengo entonces 4 de 6, que es lo mismo que nosotros habíamos calculado anteriormente. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? ¿Qué me dicen de esto, de aquello? Que insisto, tú restas siempre y cuando tengas elementos que se repiten. Pero si no tienes elementos que se repiten, entonces ¿para qué vas a restar? No es necesario porque te va a dar 0, ¿cierto? 0 partido en algo. Entonces, cuando tú tienes elementos que se repiten, tienes que restar la probabilidad de esos elementos que están en ambos conjuntos. Pero si no tienes elementos que se repiten, entonces ligeramente llega y suma las probabilidades de ambos conjuntos y tienes entonces la probabilidad en sí. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo uno se podría dar cuenta, por ejemplo, cuando te da más de un entero? Por ejemplo, tú pudiste haber llegado aquí a 7/6. Ya, pero imposible que una probabilidad, ¿cierto?, me dé más allá del 100%. Onda, estás como mucho más que seguro. Incluso están pagando por jugar. Entonces, son como ideas que si te da mayor que 6/6 en este caso, entonces estás haciendo algo mal. ¿Por qué? Porque estás contando números que no solo estuvo en el primer conjunto, sino que además están presentes en el segundo conjunto. ¿Sí? Dicho esto, nuevamente les pregunto, chiquillos, chiquillas, respecto a este ejercicio, ¿hay alguna duda, alguna consulta, paradigma, pregunta, inquietud, interrogante? ¿Qué me dirían al respecto? Catalina ahí con un dedito hacia arriba, ¿cierto? Catalina Guzmán, digo. Nomi Lovana. No, imagino que no hay duda, ¿cierto? Jeremy, Manuel, súper. Entonces voy a finalizar con los últimos, chiquillos, que van a ser las propiedades. Uy, dejé de compartir pantalla en la barra. Perdón. Que van a ser, ¿cierto?, las propiedades de la probabilidad. Entonces borro acá porque no es necesario. Y tenemos entonces lo siguiente. Propiedades de las probabilidades. Una probabilidad cualquiera, llamémosle una probabilidad A, oscila siempre entre los valores 1 y 0, que de hecho puede tomar valor 0 o puede tomar valor 1. O si tú lo quieres en porcentaje, esta probabilidad oscila entre un 100% y entre un 0%. ¿Ya? Cuando la probabilidad en este caso nos da 0 o 0%, se dice probabilidad nula. Es decir, onda, no vayas a apostar porque no vas a ganar. Ni siquiera es 0,001, es 0. Onda, no va a salir tu resultado. Cuando nosotros, por ejemplo, podemos tener una probabilidad nula, cuando yo les digo que al lanzar un dado vas a obtener un número mayor que 7. Pero en el dado no hay números mayores que 7, onda, voy a apostar y voy a perder de menso, ¿cierto? O, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que la probabilidad de un evento es un entero, o bien puede ser un 100%, hablamos aquí de una probabilidad segura. Es decir, onda, apuesta todo lo que tengas porque sí o sí vas a ganar. Por ejemplo, que al lanzar un dado te va a salir un número menor que 8. Todos los números del dado son menores que 8, entonces apuesta todos los billetes que tengas.
Ya, pero no lo estoy haciendo llamado para que caigan en el vicio de la apuesta, no, pues obvio que no. ¿Ya? Entonces, chiquillos, chiquillas, esas son básicamente las propiedades principales, ¿cierto?, de las probabilidades, que tú nunca vas a pasar el 1 ni el 0, o bien en porcentajes que vas a oscilar entre 100 y 0%. Y puedes tomar esos valores, es decir, puede ser que tu probabilidad te dé 0 o 0%, es decir, es una probabilidad nula, o bien te puede dar el entero, ¿cierto?, o el 100%, ¿vale?, que es básicamente una probabilidad segura, ¿ya? Lo otro también que es súper importante es cuando nosotros llamamos suceso contrario, o probabilidad contraria, es decir, la probabilidad de que no salga el valor de A, ¿ya? ¿Por qué? Porque la probabilidad de que yo no quiera en A y la probabilidad de mi A siempre me va a dar 1. Entonces, si me falta alguno de ellos, yo puedo determinar, por ejemplo, que la probabilidad de A es 1 menos la probabilidad de que no me salga A, o bien que la probabilidad de que no me salga A es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que sí me salga A. ¿A qué voy con esto? Que, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que me salga un número menor que 5? ¿Cierto? Nosotros dijimos que eran 4 sextos, ¿verdad? Aquí están los números menores que 5, ¿cierto? Entonces, la probabilidad de A es 4 sextos. Pero si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que no me salga un número menor que 5, entonces yo podría obtenerlo como 1, ¿cierto? Como la diferencia entre 1 menos 4 sextos. Y así yo llegaría entonces a 2 sextos, es decir, yo tengo dos valores de un total de 6 que no son menores que 5. ¿Ya? Entonces, a eso voy, chiquillos, que la probabilidad de A, en este caso, son números que sean menores que 5, y la probabilidad de que no ocurra el evento A quiere decir que la probabilidad de que no salgan números menores que 5. Y eso se puede determinar de una u otra manera. Entonces, si yo quería este valor, entonces tomo 1 menos y le resto la probabilidad de A, que en este caso, ¿cierto?, la probabilidad de A era 4 sextos. Entonces, 1 menos 4 sextos, llegamos a los 2 sextos. Por eso es que decimos acá que esto vendría a ser la probabilidad de que no me salga el valor de A. Entonces, no solo puedo calcular la probabilidad de lo que yo quiero, sino que también puedo calcular la probabilidad de aquello que no quiero, ¿sí? Y de esa manera, entonces, tenemos ahí otra propiedad de las probabilidades, ¿ya? Entonces, esta viene a ser como una propiedad 1, que ya sean decimales o en porcentaje. Tenemos una propiedad 2, que puede ser un 2.1 cuando la probabilidad es 0, o un 2.2 cuando la probabilidad es 1. Y tenemos una probabilidad 3, ¿cierto?, que la suma de las probabilidades de lo que yo quiero más lo que yo no quiero, sí o sí me tiene que dar un entero. Ni más, ni menos. ¿Ya? ¿Cómo estamos con eso? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Todo clarificado? Entonces, chiquillos, chiquillas, dejamos la sesión hasta acá porque ya estamos en la hora. El día lunes vamos a volver a ver ejercicios así, de este estilo, con la suma, ¿cierto? Y si tenemos que restar algún elemento, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a adentrarnos ahora a la multiplicación o cuando tú tienes que multiplicar. Si en este caso la separación de los eventos será 1, ¿qué pasa cuando yo digo, quiero que me salga un 4 y un 3? Ese i ahora me hace referencia a una multiplicación. Pero para ello tengo que ver si los eventos son dependientes o son independientes, y eso lo vamos a ver ya con más calma durante la próxima clase. ¿Ya? Así que me despido, chicos, chicas, deseándoles una buena tarde, una muy buena jornada. Nos vemos, bueno, el día jueves en PSU y el día lunes retomando el tema de probabilidad. Que estén muy, pero muy bien. Chao, chao.